Hoy es día de gozo, de alegría, amén. Gloria al Señor. Vamos a buscar en el libro del Evangelio según San Juan. Vamos a ir al capítulo 1. Oye, esas baterías están buenas, ¿sabe? Las siento ya. Capítulo 1 y vamos a ir al verso 29. Vaya conmigo. Amén. Capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Verso 29 y 30. Vamos a leerlo, pero nos vamos a concentrar en el 29. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Y si no lo tienen, pues digan aleluya. De todas maneras, alabamos al Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más, Señor. Padre, porque te hemos adorado, Señor, hemos entregado nuestras vidas a ti en adoración, en ofrenda, Padre, y hemos sentido tu presencia de una manera especial. Ahora, Padre, que nos vamos a concentrar en la predicación, exposición de tu palabra, yo te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu una vez más, Señor, ungiéndome, iluminándome, Señor, dándome revelación y sabiduría para poder ministrar a tu pueblo, Señor. Que cada necesidad, Señor, que tu pueblo vino, Señor, en este día, Señor, a través de tu palabra, Padre, tú ministres. Que si hubiera aquí alguna persona, Señor, que no te ha conocido, Señor, o nos está escuchando y no te ha conocido, sencillamente un día te conoció, Señor, y volvió atrás, que en este día, Señor, seas tú tocando, Señor, a su vida, Señor, de manera que vuelvan al redil, Padre Santo. Yo te doy la gloria, te doy la honra, y en el nombre de Jesús me pongo en tus manos, Señor. Amén, amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis amados? Uno de los personajes centrales en el Evangelio de Juan es Juan el Bautista. Juan el Bautista se le conoce así porque Juan bautizaba. Y fue aquella persona que, después de 400 años de silencio, el profeta que Dios levanta para preparar el camino del Señor. La palabra dice que al siguiente día Juan vio a Jesús que venía hacia él. ¿Qué estaba haciendo Juan? Juan estaba bautizando. El bautizo de Juan consistía en un bautismo de arrepentimiento. La práctica del bautismo no era nueva en los tiempos de Juan. Entonces Juan el Bautista estaba preparando los corazones del pueblo de Dios, del pueblo judío, del pueblo de Israel, para que estuvieran listos para recibir a Jesús, el Mesías. La palabra registra que el día anterior, antes de Juan visitar, antes de Juan ver a Jesús, le habían enviado unas personas de Jerusalén, unos sacerdotes y unos levitas,
para que le preguntaran a Juan el Bautista quién era. Era extraño de ver a este hombre que vestía con unas vestiduras no muy usuales. Era un hombre que tenía un mensaje poderoso que le decía a la gente, que los invitaba a las personas al arrepentimiento. Un mensaje de fuego, un mensaje poderoso. El mensaje del arrepentimiento es un mensaje que estremece a la gente porque los confronta con la realidad de su vida y la realidad de sus pecados. Y Juan les decía a las personas que venían, aquellos judíos que venían, les decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué Juan les decía a aquellas personas hacer frutos dignos de arrepentimiento? Porque muchas veces la religión, las personas se protegen bajo la religión y creen que no necesitan salvación. Y Juan el Bautista podía ver en los corazones de muchos de que venían para bautizarse que no tenían una fe genuina, no era un arrepentimiento genuino. Y Juan el Bautista les decía hacer frutos dignos de arrepentimiento. El mensaje del arrepentimiento no es un mensaje que, aunque en estos días quizás ha pasado de moda, porque muchos predicadores, muchos pastores, pues no se atreven mucho de hablar del tema del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es un tema que fue importante para Juan el Bautista y es un tema que debe ser importante en este tiempo, en el día de mañana y siempre. El volverse a Dios, el volverse a Cristo y dejar la vida de pecado. De eso se trata el arrepentimiento. Por eso la iglesia no podemos olvidar que una de las bases de los fundamentos teológicos y de la fe cristiana es el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver cuando la persona se da cuenta, cuando la persona se concientiza de que está farto de Dios, de que está distanciado de Dios, de que nuestros pecados nos separan de Dios. Por tanto, el hombre necesita arrepentirse, apartarse de la vida que no agrada a Dios y volverse a Dios, que dice la palabra que es un Dios misericordioso, que es un Dios perdonador, que Él siempre está esperando con los brazos abiertos para recibirte. No importa la condición, no importa el lugar donde tú estés, qué tan profundo tú te has sumergido en el pecado, Él está ahí para levantarte, para levantarte. Ese era uno de los temas principales de Juan el Bautista. Cuando le preguntaron a él quién era él, él sencillamente dijo: yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿tú eres Elías? No, él dijo no, él confesó, dice: yo no soy Elías, yo no soy el profeta, yo solamente soy uno que está preparando el camino del Señor. Yo solamente soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como fue anunciado por el profeta. Amén. Y vemos que Juan el Bautista también usó una frase muy peculiar, una frase muy importante, un título que se le da a Jesucristo. La Biblia enseña que Jesucristo tiene diferentes nombres y títulos que nos ayudan a comprender quién es Él. Es importante que nosotros entendamos quién es Jesucristo. Muchas veces no sabemos quién es Jesucristo y por qué vino, qué hizo Jesús en la cruz del Calvario, qué implicó Jesús.
muchos nombres, títulos. Por ejemplo, entre ellos podemos ver que la Biblia le llama Emmanuel, el Dios con nosotros, consejero, príncipe de paz, el Salvador, el Verbo, luz, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios y muchos más. Pero aquí Juan dice la palabra que cuando Jesús venía, lo vio. Y la primera cosa que Juan dice es, al verlo venir, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense que me llama la atención que Juan no dijo, he aquí el Maestro de Israel. Juan no dijo, he aquí el profeta. Juan no dijo, he aquí el Hijo de Dios. Juan simplemente tuvo una revelación de parte de Dios y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando a Jesús se le llama el Cordero de Dios aquí en Juan, capítulo 1, verso 29 y verso 36, es una referencia a que Jesús es el perfecto y último sacrificio por el pecado. Para poder entender quién es Cristo y lo que Él hizo, debemos comenzar con el Antiguo Testamento, el cual contiene profecías concernientes a la venida de Cristo como una ofrenda por el pecado. Usted lee Isaías 53:10. Mire lo que dice Isaías 53:10. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. De hecho, todo el sistema de sacrificio establecido en el Antiguo Testamento sirvió de base para la venida de Jesucristo, quien es el perfecto sacrificio que Dios proveería como expiación por los pecados de su pueblo. Hablemos un poquito del sacrificio de corderos. Pues este jugaba un papel muy importante en la vida religiosa judía y su sistema de sacrificios. Cuando Juan el Bautista se refirió a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los judíos que lo oyeron pudieron haber pensado inmediatamente en cualquiera de los muchos sacrificios importantes. Habiendo celebrado hasta aquel momento la fiesta de la Pascua cada año, el primer pensamiento pudo haber sido el sacrificio del Cordero de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La fiesta de la Pascua era una de las principales fiestas judías y una celebración en recuerdo cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Todos sabemos la historia. El pueblo de Israel estuvo 400 años bajo el brazo y la opresión de los egipcios, pero Dios un día mandó unas plagas y Dios los libertó con mano fuerte. De hecho,
el matar al Cordero de la Pascua y aplicar su sangre en los postes de las puertas de las casas. Porque esa fue la instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel. En el libro de Éxodo, capítulo 12, si usted lo busca, apúntalo por ahí para que usted vaya a su casa y usted lo lea cuidadosamente. Dios le había dado unas instrucciones al pueblo de Israel. Porque una de las plagas que Dios había mandado, la última plaga, era la muerte del primogénito, donde iba a pasar el ángel de la muerte por cada casa y el primogénito, fuera hijo, fuera un animal, cuando el ángel de la muerte pasaba, moría. Es interesante, porque esa plaga no afectó al pueblo de Israel. Porque ellos siguieron las instrucciones. Fíjense la importancia de seguir instrucciones. Dios le dijo al pueblo, Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que ellos maten el cordero y la sangre la pongan sobre los dinteles de sus casas, para que cuando venga el ángel de la muerte pase por encima. Por eso la Pascua es de Passover. Y cuando vino aquel ángel de la muerte, afectó directamente todas las casas de los egipcios, incluyendo a Faraón, pero la casa de los hijos de Dios, ninguno de ellos, sus hijos, sus primogénitos, fueron muertos. Así que ese cuadro de la sangre puesta en los postes de las puertas de las casas es un cuadro que habla de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Aquellos por quienes Él murió, hombres y mujeres, pecadores religiosos, pecadores buenos, porque hay pecadores que se consideran buenos. Pero la palabra dice que no hay ninguno bueno. Oh, pero pastor, yo soy buena gente y yo hago favores y hago buenas obras. Ante los ojos de Dios, la palabra establece que todos los hombres han pecado y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. Que el hombre no se puede acercar a Dios y tener una relación con Dios por su propia cuenta, a menos que la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, le haya limpiado. Aleluya. A menos que esa persona no haya puesto su fe en el sacrificio de Cristo. ¿Cuántos adoran al Señor? El sacrificio del Cordero de la Pascua. Quizás aquellos judíos pudieron haber pensado en eso cuando Él dijo, he aquí el Cordero de Dios. Pero también nosotros conocemos que habían otros sacrificios importantes que incluían corderos. Eran los sacrificios diarios en el templo de Jerusalén. Cada mañana y tarde en el templo era sacrificado un cordero por los pecados del pueblo. Escuche bien, esto Dios lo había establecido. Todos los días, tanto en la mañana, en la tarde, de acuerdo al libro de Éxodo, capítulo 29, versos 38 al 42. Estos sacrificios diarios, como todos los demás, eran simplemente para señalar a la gente el futuro de Jesús en la cruz. Y es interesante, porque el día que Jesús es crucificado, la hora que Jesús es crucificado es la misma hora cuando se llevaba a cabo el sacrificio de la tarde en el templo. ¿Me están siguiendo?
Los judíos de ese tiempo también estarían muy familiarizados con los profetas Jeremías e Isaías del Antiguo Testamento, cuyas profecías anticipaban la venida de aquel que sería traído como cordero inocente que llevan a degollar. Mire lo que dice el libro de Isaías. Maltratado y humillado. Dos palabras fuertes. Maltratado y humillado. Yo quiero que tú pienses en estas cosas. Que Jesús, nuestro Salvador, sufrió, experimentó. Y experimentó en su carne propia porque Él era Dios, pero también era hombre. En el momento de la cruz, Cristo estaba allí como hombre, ¿sabe? Los latigazos no fue en el Espíritu que los recibió, fueron en su propia carne. Su cuerpo, cada vez que le daban esos latigazos que le sacaban la carne, las espinas, todo eso lo sufrió como hombre. ¿Por qué Jesús sufrió como hombre? Para que tú sepas y yo sepa que Él se identifica con el dolor y el quebranto que tú alguna vez pueda pasar. ¿Estás pasando quebranto? ¿Estás pasando dolor, humillación, maltrato? Cristo también pasó y experimentó lo mismo. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, dice la palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador. Y ni siquiera abrió su boca. ¿Están entendiendo? ¿Por qué Juan le dice, he aquí al Cordero de Dios? ¿Qué Juan estaba pensando? Juan estaba lidiando con aquel pueblo judío y ellos tenían que de alguna manera asociar a Jesús como aquel que estaba cargando sus pecados, como el Cordero, llevándolo a la práctica de lo que ellos hacían todo el tiempo, que Jesús era el Cordero que iba a ser superior a los sacrificios que ellos hacían. Mientras que la idea de un sistema sacrificial puede parecernos extraña en nuestros días, el concepto del pago o restitución es uno que podemos entender fácilmente. Sabemos que la paga por el pecado es la muerte, nos dice Romanos 6, 23. El pecado tiene sus consecuencias. El pecado no se queda inmune. La palabra dice que la paga del pecado es muerte espiritual, separación completa de Dios. Y es que el pecado nos separa de Dios porque Dios es un Dios santo. Y si Dios bien ama al pecador, escuche bien, Dios ama a la prostituta, Dios ama al alcohólico, Dios ama al homosexual, Dios ama a la persona que tiene problemas emocionales de identidad, Dios ama a las lesbianas, a los transexuales, al ladrón, al mentiroso. Pero Dios no ama su pecado. Es imposible, porque Dios es un Dios santo. Y cuando nosotros podemos entender eso,
Muchas veces nosotros hablamos y vemos personas que se convierten al Señor y nos cuestionamos y dicen, pero ¿por qué ese drogadicto? ¿Por qué ese que vivía una vida escandalosa? Deshonrando a Dios, maldiciendo a Dios. Ahora lo vemos con una Biblia, camino a la iglesia. La gente muchas veces no pueden comprender la grandeza la grandeza y la magnitud del amor de Dios. Porque el amor de Dios no tiene límites. Por eso la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al ser humano, al mundo, para que todo aquel que ponga su mirada en Cristo, para que todo aquel que ponga la mirada en el unigénito, en el Hijo de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor? La palabra es clara. Romano dice que, libro de Romano, el apóstol Pablo, capítulo 3, 23, nos dice allí, también sabemos que la Biblia enseña que todos somos pecadores, que ninguno de nosotros es justo delante de Dios, y que a causa de nuestro pecado estamos completamente separados. Hay un puente que nos separa, que somos culpables ante Él. Pero hay una buena noticia. El Evangelio siempre da una buena noticia. Jesucristo, la palabra te señala el pecado, tu condición. Te tira rayos X de tu vida espiritual y te muestra la condición, pero no te deja ahí sabiendo lo que tú eres y que estás apartado de Dios, sino que también la palabra nos da la única esperanza que podríamos tener, que es Él, Jesucristo, el que proveyó el medio de reconciliación para con Dios. Dios ve la condición del hombre y dice, sabe que es polvo, que el hombre por sus propias fuerzas, por sus propias acciones, nunca va a poder ser salvo. Por eso cuando Jesús se enfrenta con Nicodemo, aquel gran maestro de la ley, conocía a los profetas, la ley, pero no conocía a Cristo. Se acerca a Jesús y le dice, maestro, sabemos que viene de Dios porque las obras que tú haces tienen que venir de arriba. Los milagros que tú haces, las palabras que tú hablas, cómo tú hablas, tu autoridad demuestran que tú no eres un hombre secular. Tu sabiduría demuestra que hay en ti una divinidad, que tú eres el Hijo de Dios, que tú viniste del cielo. Y Jesucristo puede discernir el corazón de aquel hombre fariseo, como el corazón de mucha gente que se acerca a Jesús por diferentes intereses, motivaciones, y Cristo va directamente al grano y le dice, mira Nicodemo, te voy a decir una cosa, tú tienes que nacer de nuevo. Tú eres muy religioso, pero la religión no te va a llevar al cielo. La religión no te va a llevar al reino de Dios. La religión no te trae salvación. La única persona que te trae salvación es Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Jesús le dijo, no importa que tengas religión, la religión no salva, déjeme decirle. Es el encuentro con Cristo. Es el haber nacido de nuevo. Y el haber nacido de nuevo implica que nosotros dejamos nuestra vida de pecado y abrazamos la vida que nos ofrece Cristo. Que empezamos a disfrutar de nuestra salvación aquí en el ahora, y que esto se convierte en una preparación para el futuro. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor?
solamente en Cristo. Amén. Es a través de su muerte en la cruz como el perfecto sacrificio de Dios por el pecado y su resurrección 3 días después, que ahora podemos tener vida eterna si creemos en Él. Fíjese que para tener la vida eterna no es difícil. Para recibir el perdón de los pecados no es difícil. La gente, como es tan fácil, no lo pueden comprender. Este es muy fácil. ¿Por qué? Porque lo que requiere de la persona es que reconozca sus pecados, que reconozca su condición, su estado arruinado espiritual, y que se aparte del pecado. Pero ahí es que está el problema, porque hay mucha gente que dice: yo creo en Jesús, pero yo te quiero decir que aún las gallinas creen, y la palabra dice que el diablo cree y los demonios creen y tiemblan. Pero no se trata solamente de creer por creer que Jesús es el Hijo de Dios y que fue real y que existió 2000 años atrás, que fue a la cruz. Es creer en lo que significa el que Él fue a la cruz, que Él derramó su sangre como un cordero inmolado, como un cordero santo, puro, fue a la cruz, y que Él allí, Dios lo entregó y dio su vida voluntariamente para salvarte a ti y para salvarme a mí. Como decía Pablo, para salvar al hombre. Yo te quiero decir en esta mañana que ese cordero de Dios, que es Cristo Jesús, que derramó su sangre, todavía sigue quitando el pecado de las vidas. Que aquellos que le reciben y vienen a Él pueden experimentar completamente esa carga que proporciona, que produce la vida de pecado. Pero es interesante que la palabra dice ahí: el que quita el pecado del mundo. La palabra griega traducida quitar significa cargar, quitar. Ambos significados se hallan allí. El Señor Jesús cargó nuestros pecados, pero no solamente cargó nuestros pecados en la cruz, sino que también los quita y los borra y se olvida de Él. Jesús no está recordando tu vieja vida pasada. Una vez que tú llegas a Cristo, la palabra dice que todas las cosas viejas pasaron. He aquí, dice el Señor, yo hago cosas nuevas. Tú eres una nueva criatura. Lo que tú hiciste en el pasado, quizás el enemigo viene y te lo saca en cara. Tú eras esto y tú eras aquello. Pero cuando tú te sientas abrumado por los pensamientos del enemigo, por los ataques del enemigo, recordándote quién tú eras y la condición de mortandad que vivía, tú le vas a recordar al diablo y al enemigo: yo soy ahora un hijo de Dios lavado por la sangre del Cordero. Aleluya. Porque cuando el diablo te viene a acusar, déjame decirte, cuando el diablo te viene a acusar, ahí está Cristo como el gran abogado, como el gran defensor, y se para ahí. Aleluya, escucha lo que te voy a decir. Cristo está ahí parado y le dice al diablo: tú lo estás acusando, pero yo soy el Hijo de Dios, y Él está justificado porque Él ha creído en el Hijo de Dios viviente. Aleluya. Él ha creído en mi sacrificio. Por tanto, ya tú no tienes autoridad ni puedes señalarlo, porque ahora es un hijo de Dios lavado por la sangre mía. Aleluya. Así que cada vez que el enemigo venga y te quiera quitar el gozo y la alegría, y use un amigo, una amiga, un familiar, y te diga: pero tú eres un perdido, ¿por qué tú me estás predicando ahora? Escucha lo que te voy a decir.
Escucha lo que te voy a decir. Porque cuando nosotros conocemos al Señor Jesús, ¿sabes? Nos pasa como aquel endemoniado, que Jesús echa fuera a todos los demonios y aquel endemoniado empieza a predicar y es un hombre nuevo. Y le dice, Jesús, yo me quiero ir contigo, yo quiero hablar de ti, Señor. Y todo lo que, mire, porque cuando tú te conviertes, todo es Cristo. Las conversaciones cambian, las amistades cambian. Y ahora donde quiera que tú estás las 24 horas del día, tú estás gozoso y lo que quieres es hablar de Cristo. Y hablas de Cristo, y hablas de Cristo, y ya las amistades te dicen, pero tú no tienes otro tema de qué hablar, ya tú me tienes loco. Tú lo que hablas de Cristo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú no estás hablando baboserías, nonsense. Ahora tú lo que hablas de aquel que te enamoró, de aquel que te perdonó, que te libertó. Aleluya, gloria al Señor. De aquel que te trajo un sentido a la vida. Aquel que te cambió tus tristezas en alegría. Aquel que te dio vida de propósito. Aquel que te ha hablado y dice, yo tengo propósito para ti. La vida tuya no se ha acabado. El diablo te quiso destruir, pero yo vine para darte vida y vida en abundancia. Aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor? Dios es bueno. Mire lo que dice. La Biblia está llena de esta frase de que Jesús quita nuestros pecados. Libro de Isaías 53, capítulo 53, verso 6 dice, Jehová cargó en él, ¿en quién? En Cristo, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Dile a la persona que está al lado, Jesús cargó tu pecado. Primera de Pedro 2:24, escríbalo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo cargó con él, con el pecado del mundo en la cruz. Pero lo mejor de todo es que Cristo no solo cargó con la carga de tu pecado, de mi pecado, también se los llevó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si crees en Jesús, no necesitas preguntar, ¿a dónde está mi pecado? Jesús lo quitó. Él quitó tu pecado, lo cargó y se lo llevó. Se ha ido para siempre, totalmente abolido. Así que dígame usted si este es un evangelio que vale la pena creer. Dígame usted si este no es un evangelio que vale la pena vivir por él. O vale la pena morir por él. Por eso Pablo y todos estos hombres de Dios se enfrentaron a persecución, pusieron sus vidas en riesgo porque habían conocido al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no importa si ellos eran perseguidos, crucificados, maltratados, muertos, era por una causa que valía la pena, el evangelio, que es poder de Dios para los que se salvan. Para los incrédulos es locura, pero para los que hemos experimentado el amor de Dios y la salvación, es poder de Dios. Primera de Juan, verso 7, capítulo 1, dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia
de algunos pecados. Así es. De los pecados que tú cometiste en el pasado por ignorancia, pero también de los pecados que puedes haber cedido al enemigo y te dejaste vencer por la tentación y cometiste una ofensa delante de Dios, quebrantaste la ley, quebrantaste la palabra. Cuando hablamos de esto, déjeme decirle que muchas veces pensamos en pecados de muerte, de asesinato, de robo, de adulterio, de fornicación, pero déjeme decirle que muchas veces no hablamos de otras cosas que son pecados para Dios, que es la desobediencia. Y de otras cosas que nosotros conocemos. Pero dice la palabra que si tú confesares tus pecados, la sangre de Cristo, diga conmigo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Mire, esto es precioso. Esto es precioso porque si alguna vez tú tropiezas y fallas, lo primero que tú tienes que hacer es reconocer que has fallado y volverte a Cristo. El diablo te va a decir: no vuelvas. Tú no eres digno de la gracia de Dios. ¿Para qué vas a volver allá? No seas un hipócrita, pero tú le tienes que decir al diablo: diablo, Cristo me rescató y la palabra dice que Él limpia mis pecados. Entonces lo que tienes que hacer es volver a Cristo y sumergirte en la sangre del Cordero y decirle: Cristo, límpiame. Déjeme decirle que yo soy pastor y he servido al Señor por muchos años. Y todo el tiempo le digo a Cristo: Cristo, límpiame con tu sangre. No es que me olvidé, ¿sabe? Cada momento le digo: Cristo, sigue obrando en mi vida. Límpiame, 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 obra en mí. Porque no es decir: ya Cristo me limpió. No, hermano, nosotros vivimos en una naturaleza de cuerpo. Pablo lo explicó, hay una lucha interna entre querer hacer lo bueno y aborrecer lo malo, y muchas veces esas fuerzas están peleando en nuestro ser, fuerzas exteriores, pero fuerzas interiores, que usted quiere hacer algo para agradar a Dios y este cuerpo se revela y la carne se revela y quiere hacer lo que le gusta a la carne, que es desagradar a Dios. Por eso nosotros tenemos que decir: Señor, límpiame cada día, ayúdame a agarrarme del manto de tu justicia, Señor, ayúdame, dame fuerza, fortaleza para que cuando venga la tentación y el diablo quiera tentarme para tentar contra ti y herirte, Señor, ayúdame en esta hora, que el ángel de Jehová pelee por mí, Señor, y cúbreme, Señor, con tu poder. Juan predicaba a Cristo continuamente quitando el pecado. Juan no habla en tiempo pasado ni en el futuro, habla en el tiempo presente, ahora mismo. Él quita el pecado que pueda haber en tu vida. Aunque haya sucedido una vez, el sacrificio de Cristo continúa para siempre en efecto. Cristo murió en cierto tiempo, pero Él todavía quita el pecado. Como el gran purificador, Él continuamente quita y continuará quitando el pecado del mundo. Pero tú hay algo que Dios no puede hacer por ti, que Cristo no puede hacer por el hombre. Y es que el hombre
tiene que confiar en esa obra de Jesús como Cordero de Dios. No hay otro, tú mismo lo tienes que hacer. Tú mismo lo tienes que conocer. No son tus padres que quizás te criaron en el Evangelio. O quizás fuiste hijo de una misionera, un misionero, un pastor, un evangelista. O viniste de una casa donde eran cristianos. La salvación no se hereda. Hello. Oh, yo soy salvo porque mis padres me llevaron a la iglesia. No. It doesn't work like that. It's a personal decision that you have to make. La salvación no es una cosa que, como una herencia. Bueno, mis padres eran cristianos, pues yo heredé la salvación. No. Es algo que tú tienes que creer y tomar la decisión. Y entonces será justificado en su sangre, como dice Romanos 5:9. Él borrará tu pecado. No existirá más ante la vista de Dios. Serás libre de Él para siempre. Porque dice la palabra, justificados pues por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. El mensaje de este día es sencillo. No hay pecado el cual Jesús no pueda quitar. No hay límite al valor de su sacrificio en la cruz. Él quita el pecado del mundo y sigue quitando, porque dice la palabra que el plan de Dios, el propósito de Dios es que el pecador se vuelva a Él. Que Él está dando oportunidad para que aquellos que escuchan la palabra y el mensaje de Dios se tornen a Él. El único, no es la religión. La religión no te puede quitar los pecados. No es el purgatorio. Tampoco te puede quitar el pecado. Ni la amargura, ni el remordimiento puede quitar el pecado. Gente que vive en remordimiento por lo que hicieron. Pero eso no te quita el pecado. Es Cristo el que quita el pecado. Es el Cordero de Dios que quita el pecado. Solamente Jesús quita el pecado del mundo. Y aparte de Él, no hay otro. Cristo ha hecho posible que todo el mundo tenga aquellos. Cuando digo todo el mundo, no me refiero que ya todo el mundo está salvo, sino todos aquellos que han recibido la promesa y han aceptado a Cristo su Salvador en sus vidas y el sacrificio que Él hizo. Aquellos, su pecado le ha sido removido. Cristo dijo en su palabra, el que quiera, escuche bien, el que quiera, dando a entender que tú tienes una parte que hacer. Tome del agua de la vida gratuitamente. Aleluya. Mire qué cosa tremenda. Y el que quiera, tú tienes deseo de Cristo, tú tienes sed de Cristo, pues la palabra dice que Él da de esa agua gratuitamente. No hay que pagarla. La salvación tú no la tienes que pagar. El milagro de Dios tú no lo tienes que pagar, es gratuito, porque es gracia, 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 bendición de Dios, aleluya.
No hay razón por la cual tú estés viviendo empobrecido espiritualmente, seco, sabiendo que en Cristo es el agua que salta para vida eterna. Cristo le dijo a aquella mujer en el pozo, le dijo: si tú probaras del agua que yo te doy, si tú probaras de esta agua, si tú te dieras la oportunidad de probar de esta agua que yo te ofrezco, que no es agua común, es agua que viene del cielo, el agua que yo te ofrezco, nunca, escuche bien las palabras de Jesús, nunca vas a tener sed. La sed espiritual que el hombre y las mujeres de este tiempo tienen, porque hay mucha hambre y sed espiritual. La gente lo busca en las religiones, en los vicios, pero eso no puede llenar la sed, el vacío. Cristo solamente puede llenar el vacío y saciar esa sed con su agua espiritual, con su vida. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Póngase de pie si quiere. Aleluya, gloria a Dios. Padre, te alabamos, te glorificamos y bendecimos tu nombre. Y te queremos dar gracias porque tú entregaste a tu Hijo, Señor, en la cruz del Calvario para morir por cada uno de nuestros pecados. Tu palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y tú nos diste vida a través de Jesús. Gracias, Padre, por tu Hijo que entregó su vida y porque nos dio salvación. Y yo te pido, Dios, que en esta hora, si hubiera alguna vida que está aquí, Dios, o nos está escuchando y que no te ha conocido y que no ha experimentado y no ha conocido al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que en este día, Señor, pueda dar el paso, que en este día pueda decir, llamarte, y tú estás atento. Y que si en este día, Señor, decide y dice: Señor Jesús, yo te necesito en mi vida. Yo te pido perdón por la vida que he vivido, por mis pecados, porque vivo separado de ti, Señor. Que tú en esta hora, Dios, perdone mis pecados. En esta hora, Señor Jesús, yo entrego mi vida a ti. Entrego mi ser completamente a ti, porque tú eres el único que puede saciar mi ser. He buscado, Señor, en muchos lugares, pero todavía no encuentro paz en mi corazón. No me siento perdonado. No siento la seguridad de la vida eterna. Señor, en esta hora me entrego a ti, te pido perdón, Señor, reconozco que soy pecador, que he pecado contra ti, Señor, y que ya no soy digno, pero aquí estoy, tal como soy. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre, Cordero de Dios, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo me arrepiento de cada uno de mis pecados, Señor. Entra a mi corazón. Padre, en el nombre de Cristo, gracias
Gracias por este evangelio precioso, por estas buenas nuevas de salvación, por esta esperanza viva, Señor, que tú nos das, de que no todo está perdido, Señor, de que tú llegas a tiempo para rescatarnos, para que nosotros podamos tener una relación contigo nueva, Señor. Entra, Dios, en el corazón de aquellos que en esta hora, Padre, te dicen: Señor, te necesito. Señor, soy un pecador. Señor, acuérdate de mí, Señor. Aquellos que en esta hora, Dios, derraman lágrimas sinceras. Dice: Señor, viví una vida que te ofendí, pero yo me arrepiento en este día. Señor, lo hice porque no te conocía, Señor. En mi ignorancia, porque no conocía tu palabra, porque no conocía que tú eras el Cordero de Dios, aquel que se entregó, aquel que sufrió y llevó con él el pecado, mi pecado, aquel que fue azotado. No lo conocía, pero ahora a ti, Señor, te ha placido, Señor, que yo te conozca, que escuche tu palabra, la verdad. Oh, alabado, alabado, alabado sea Cristo. Ay, recibes el perdón de Dios en esta hora. Cristo te lava con tu sangre. Cristo te lava con su sangre. Cristo te hace una nueva criatura. Cristo te da un nuevo corazón y una nueva mente para que le sirvas a Él y sea testimonio vivo de una transformación divina del cielo espiritual para la gloria de Él. Aleluya. Él te perdona los pecados. Oh, gloria al Señor. Recibe el perdón de Dios. Recibe la paz de Dios en esta hora. Qué bueno es el Señor. Este era el día agradable. Hoy es el día aceptable, dice la palabra. Si oyeres hoy la voz de Dios, y Dios te ha hablado, el Espíritu Santo te ha ministrado, no endurezcas tu corazón, dice el Señor. Si nunca has aceptado al Señor Jesús en tu vida y este mensaje te ha tocado, yo quiero que ahí tú levantes tu mano. Levantes tu mano. Si nunca has recibido al Señor como tu Salvador, levantas tu mano. Dice: Señor, cierra tus ojos. Padre, gracias. Tu palabra nunca retorna vacía. Y tus propósitos se siguen cumpliendo, Dios, porque tú amas al pecador. Y tú no quieres que ninguno se pierda, dice tu palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrópales, Dios, en esta hora. Que en esta hora, Señor, tengan una experiencia viva. Tú te les reveles ahora y sientan la presencia tuya y la persona de Cristo en su vida, Señor. Que les perdona, que les abraza, que les levanta y que pone un nuevo corazón. Así sea hecho en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor.